Bien, continuamos con el aristotelismo. Bueno, el aristotelismo va a partir desde una base de rechazo a las ideas de Platón, ¿no? Una idea esta de que hay que buscar la esencia en otro plano, otro mundo, que no están aquí en este mundo imperfecto que no se las ve, sino que va a construir una idea desde que eh, la realidad de las cosas, esta esencia, están en las mismas cosas, en la sustancia, lo va a decir, que uno encuentra ahí en la sustancia su forma, su materia. Por ejemplo, la forma es la esencia misma, que es ser una manzana. Y materia de la manzana, por ejemplo, es la fruta misma de la que está compuesta, ¿no? Esa materia frutal, que bueno, que va a tener eh, la esencia de la manzana. Va a estar también compuesto por un acto y una potencia. El acto sería, bueno, ser manzana, ahora como vemos ahí, y la potencia sería, luego, por ejemplo, puede ser arrancada y ser usada como jugo de manzana, ¿no? Puede ser muchas otras cosas, pero podemos dar ahí ese ejemplo de que en potencia podría ser eh, un acto de manzana, jugo de manzana. Entonces, los accidentes que tiene, que puede ser roja, tener una hoja, tener un sabor o el otro, etcétera, etcétera, porque no hace a la esencia misma de la manzana. La manzana, porque puede tener la hoja o no, puede ser verde o roja y no va a cambiar la esencia. Entonces, Aristóteles respeta en esto a Platón en cuanto que hay una esencia que no cambia y cambian sus accidentes, va a decir él, que están, van a estar en la materia, va a cambiar eso, pero puede también hacer otro tipo de cambio como el acto, de pasar de acto a potencia en cuanto a, por ejemplo, manzana y jugo de manzana. Y puede tener otros cambios y no ser eh, totalmente eh, eliminada la manzana. Si la manzana fuese comida o fuese quemada o fuese triturada, ahí perdería la esencia de la manzana porque ya de la manzana que tendríamos no quedaría nada. Para entender un poco mejor esto, vamos a ver el tema de las causas que tiene eh, Aristóteles, que es uno de sus temas principales en torno al ser. Eh, Va a notar que hay cuatro causas en la realidad que son la formal, la material, la eficiente y la final. Vamos a explicar una por una. La formal es el cambio de esencia de las cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos un árbol que pasa a ser madera. El árbol no es madera en sí, puede llegar a ser madera por una potencia. Entonces uno toma el árbol, tiene su propia esencia, ese árbol, y se lo transforma para llegar a ser madera, ¿no? Entonces el material también tiene lo mismo porque uno ve la materia del tronco que no es la misma que la materia de la madera refinada. Entonces ahí hay un cambio material. La materia del tronco del árbol pasa a ser la materia misma de la madera. Y después está la eficiente y la final, que las puse juntas porque pueden ir de la mano, porque la eficiente es aquella cosa que provoca la causa, el cambio en el ser. Por ejemplo, vemos al carpintero que agarró la madera y hizo una silla. La silla no se provocó sola, la provocó el carpintero, y el carpintero era, digamos, la causa eficiente. Ahora, la silla está pensada para algo, por ejemplo, para sentarse una persona. Entonces el carpintero la, la causa con una finalidad, y esta finalidad es la causa final. ¿Para qué están hechas las cosas? Entonces Aristóteles ve en el ser estas cuatro causas, ¿no? La formal cuando cambia de esencia, la material cuando cambia su materia, la eficiente cuando es cambiada por algo, y la final cuando es cambiada para algo, digamos, con una finalidad en todas las cosas, ¿no? Entonces él ve estos tipos de causas para el ser. Ahora, el aristotelismo va a generar un debate en la Edad Media en cuanto a la esencia y la existencia de las cosas. Va a ser un debate que se va a dar entre sus comentaristas de la Edad Media, que van a notar algunas imprecisiones por ahí en el filósofo Aristóteles, que eh, van a llevar a que cada uno interprete de alguna manera eh, la esencia y la existencia de cosas distintas, de formas distintas, y se genera este debate que luego va a encontrar cierta síntesis en otros pensadores que ya vamos a ver. Vamos a ver por un lado a Avicena, que cree en esta esencia que son las ideas de Dios, algo así como lo habíamos visto en Platón, que Dios
ya el Dios de los Abraham, perdón, de los musulmanes. Este Dios también crea a partir de esencia, ideas que tiene en la cabeza que luego lleva a la realidad concreta, ¿no? Podemos pensar en un árbol, el árbol existía en la mente de Dios hasta que fue convertido, pero sigue existiendo en la mente de Dios, sigue estando ese árbol que vemos en la realidad en la mente de Dios, ¿no? Y la existencia puede ser contingente o necesaria, vemos ahí, ¿no? Se puede dar por contingencia o necesidad. La contingencia es algo que puede no existir. Por ejemplo, eh, un árbol no necesita existir porque no es totalmente importante en la realidad un árbol, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, soy hijo de mi padre, yo debería decir, mi padre existe, porque si mi padre nunca existió, yo no podría existir. Es necesario que exista mi padre para yo existir después. Entonces, bueno, vemos que en la realidad hay existencias contingentes y necesarias. Yo podría no existir porque no hay un cambio importantísimo en la realidad, eh, y en cambio hay una necesidad cuando yo intento entender algo de la existencia que implica la existencia de otra cosa. No puede existir un hijo sin el padre, no puede existir un marido sin una mujer, por ejemplo, para entender bien la existencia de esa cosa. Ahora van a ver otros filósofos como Averroes que van a decir esencia y existencia son lo mismo. En la realidad uno no encuentra las cosas separadas, ¿no? Uno encuentra un ser humano que existe y que tiene una esencia. Entonces, en el análisis hay que simplificarlo, dice Averroes, y unir las dos cosas. Uno es un ser humano que existe y todo lo que existen son seres humanos en cuanto a el individuo, no sé, Juan. Juan es un ser humano que existe. Entonces tiene la esencia y la existencia a la vez. Eh, bueno, Singer de Brabante va a hacer una diferencia entre materia, forma y existencia, ¿no? Puede haber una materia que tenga una esencia que nosotros le pongamos, pero que no exista. Por ejemplo, un unicornio. En cambio, puede haber una forma pura y, y- y existir como un ángel, poner, por ejemplo, ¿no? Porque el ángel no tiene materia, sino que un ser espiritual, pero tiene una esencia y existe. Entonces, va cambiando. La perspectiva de Aristóteles, entonces a la materia de forma ahora le agrega la existencia como un fenómeno que también se da en los seres. Bien, luego de revisar el aristotelismo, pasaremos a revisar el tomismo.